Hablemos de Ingeniería UD. Docente de la Facultad de Ingeniería, ingeniero catastral y geodesta, magíster en enseñanzas de la ciencia, especialista en sistemas de información y coordinador del Observatorio Astronómico LATID UD. Hoy, en Hablemos de Ingeniería, nos acompaña el profesor Edilberto Suárez, hablando de astronomía y GPS. Hola, hoy vamos a hablar de astronomía y GPS. Soy el coordinador de los laboratorios de astronomía y tecnologías de la información geoespacial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Y este tema es muy importante porque dentro de estos laboratorios encontramos desde hace 4 años aproximadamente administrando el Observatorio Astronómico de nuestra universidad. ¿Qué hace la astronomía con la ingeniería? Bueno, desde que la Universidad Distrital se funda, nace con una carrera que se llama la tecnología en topografía. Y para esa época, por allá en los años 40 del siglo pasado, por supuesto, la única forma que teníamos de ubicarnos en el globo terráqueo era con la observación de estrellas. Así que en esta tecnología, más adelante con la ingeniería catastral y geodesia, que se vuelve como la proyección de esta tecnología, pues se enseñan los principios básicos de un concepto muy importante hoy en día que se sigue manteniendo, que es la astronomía de posición. Si bien ha cambiado la tecnología con la cual hacemos estas observaciones y los niveles de precisión, ¿de acuerdo? Seguimos aún observando el cielo, observando las estrellas y en especial ahora observamos otros cuerpos celestes, no solamente los planetas, están de moda los exoplanetas también, por supuesto, pero en especial unos objetos muy distantes que son los cuasares, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. En esta imagen podemos ver un concepto muy interesante que es el de la esfera celeste. En astronomía de posición tenemos dos esferas fundamentales, la esfera terrestre, que es donde está ubicado el observador, y la esfera celeste, que es donde tenemos proyectado, como la palabra lo dice, todos los objetos celestes. Y allí los objetos están plasmados como si estuvieran a la misma distancia, si se movieran de forma, digamos, constante en el cielo, pero esto no es cierto, es debido precisamente a la rotación de la Tierra, ¿de acuerdo? Y a esa proyección que desde la época de los griegos se materializó en esos conceptos de esfera celeste y sistemas de coordenadas. Entonces tenemos dos esferas, la esfera terrestre y la esfera celeste, y con ellas dos lo que podemos es determinar ángulos allá en el cielo y con unos ejercicios muy interesantes de astronomía esférica, trigonometría esférica y demás, podemos hacer una conversión de coordenadas. Así que la información de las estrellas nos permitieron desde tiempos muy remotos, tiempos milenarios de hecho, poder determinar la posición de un observador en lo que se refiere a latitud y longitud sobre la esfera terrestre. Así que todo este es el concepto fundamental. Para ello se crean entonces, como les decía, esos conceptos de la esfera terrestre, la esfera celeste y algo muy importante que son los sistemas de referencia. Y hay sistemas de referencia locales como el que está en pantalla, que es el más natural para el observador, que simplemente medimos a partir del norte, de la determinación de un norte, sea el geográfico, sea el magnético, sea el cartográfico, un ángulo horizontal que se llama justamente el azimut. Y respecto a ese ángulo medimos la elevación del objeto celeste, que se determina la altura. Así que ese es el primer sistema que es muy natural al observador, pero tiene un problema. El problema es que si yo cambio de posición y estoy acá en Bogotá y pudiéramos estar en un instante dado en otro lugar del planeta, en Cartagena o en otro continente, en Europa, en África y demás, el mismo objeto celeste, si de pronto podemos observarlo, va a estar con unas coordenadas totalmente diferentes. Así que a estas coordenadas se le llaman coordenadas topográficas, también se le dicen coordenadas topocéntricas. ¿De acuerdo? Más adelante los griegos empezaron a ver entonces esa relación que había entre la ubicación de las estrellas en el cielo y nuestra posición en la Tierra. Y empiezan a definir unos sistemas de coordenadas que son los ecuatoriales, está el ecuatorial local, el ecuatorial absoluto, más adelante el eclíptico y demás, y con ellos precisamente midiendo ángulos en el cielo con instrumentos supremamente rudimentarios como pueden ser en tiempos modernos, o sea, 500 años para acá, astrolabios o sextantes. En la antigüedad eran elementos supremamente básicos y artesanales, pero a pesar de ello lograron identificar, medir grandes distancias, ubicarse sobre el planeta con una muy buena precisión. Y bueno, inclusive el primer geodesta reconocido en la Tierra fue el señor Eratóstenes, que más adelante vamos a hablar de él, utilizando unos conceptos básicos de trigonometría de hecho plana, logró ser la primera persona que determinó, dijo, la Tierra es redonda, y si es redonda debe tener un radio, fue la primera persona en determinar ese radio, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenemos iluminado en esta diapositiva ahora
el ecuador celeste, que es como la extensión del ecuador terrestre hacia el cielo, y la eclíptica que les nombraba hace algún instante, ese círculo máximo por donde se mueven muy cercano, primero la esfera, la Tierra alrededor del Sol, y sobre ese plano respecto a la eclíptica se mueven los demás planetas. Así que si en una noche de edad estamos observando hacia el cielo, vamos a ver que los planetas casi siempre mirando hacia arriba, en esa posición cercana al ecuador, vamos a verlos ahí, que siempre van como siguiéndose unos a otros dependiendo de la época del año. Nunca vamos a ver un planeta hacia el norte o hacia el sur acostado, siempre va a estar relativamente cerca del ecuador. Y esos planos de referencia, esos nombres, justamente fueron definidos en la antigüedad por diferentes culturas, no solamente los griegos, antes de ellos los caldeos, los babilonios. Así que, bueno, es de hecho muy bonito recordarlos, y además que están plasmados en el cielo, por cuanto muchas de las constelaciones que vemos hoy en día, en el cielo hay 88 constelaciones, la gran mayoría de ellas, por lo menos el 60 o casi el 70%, tienen nombres mitológicos de esas culturas. Y recientemente, después del descubrimiento de América, las constelaciones muy cercanas al Polo Celeste Sur reciben nombres mucho más modernos. ¿De acuerdo? La constelación del telescopio, la constelación del sextante, que son instrumentos, digamos que modernos, pues no pertenecían en esa época, no se conocían porque no han sido construidos, son elementos recientes y que solo se inmortalizan en las constelaciones celestes en el hemisferio sur con los primeros viajes que hace el hombre, digamos, hacia América del Sur, viajes de Magallanes y bueno, Américo Vespucio y demás, para hacer los primeros mapas de nuestro continente. Entonces, eso de la trigonometría esférica es algo muy bonito porque en el cielo formamos triángulos así como lo hacíamos en la trigonometría plana y siguen unas reglas muy parecidas. Un triángulo simplemente es la unión de tres vértices por tres, en este caso, círculos máximos, y siguen unas reglas similares a la trigonometría plana, pero con un concepto sutilmente diferente. Recordemos que en la trigonometría plana un triángulo esférico, un triángulo plano, la suma de sus ángulos internos formaba 180 grados. Resulta que acá en la trigonometría esférica no, podemos tener que la suma de los triángulos puede sumar 200 grados, 300 grados, hasta un máximo de 540 grados. Pues este curso lo tenemos aún activo, una parte del curso de astronomía esférica que tenemos acá en la Universidad Digital, y de hecho también en la astronomía general, donde les contamos esa parte de la historia de la ciencia que dio orígenes a otras geometrías, y autores como Gauss, que fue quizás el que marca esa gran diferencia, nos muestran en diferentes lecturas, y tenemos varios ejercicios allí en los cuales podemos precisamente apreciar ese cambio de la geometría. Y es realmente interesante. De hecho, la palabra geometría significa geotierra, metría, medir la tierra. Pero si le preguntamos a un joven acá que llega a primer semestre en la ingeniería catastral o cualquier carrera de la universidad, nos va a decir geometría, la medida de ángulos y quizás distancias sobre un plano o el área o el volumen de una superficie geométrica, ¿de acuerdo? Pero ese contexto es originalmente pensado así, en la tierra, y justamente con los griegos y los caldeos. En Colombia, este año 2013 se celebran los 220 años del primer observatorio continental de América. Y ese primer observatorio tenemos la fortuna de que fue la persona cuyo nombre lleva nuestra Universidad Distrital, Francisco José de Caldas. Entonces llega la expedición botánica a América, ¿de acuerdo? Y Humboldt le deja encargado a Caldas la dirección de ese observatorio astronómico. Este queda ubicado en el centro de la ciudad. Hoy en día alrededor del observatorio se construyó la Casa de Nariño, es un museo, y este año pues muchas personas tendremos la oportunidad de visitarlo y ojalá poder, digamos, conmemorar este acontecimiento importante que marca, digamos, un antes y un después de la astronomía, de la cartografía, porque este punto, la historia lo dirá más adelante, se convirtió a partir del año 1803 en el origen de las coordenadas, en el origen de la geodesia, en el origen de la cartografía de nuestro país. Así que esta parte histórica, donde tenemos cartografías antiguas, mapas, coordenadas y demás, tenemos que recrear y saber ese proceso de convertir coordenadas de alguna observación, no solamente de Caldas, de sus, digamos, las personas que llegaron posteriormente a hacer la cartografía del país, Garavito Armero, por ejemplo, hicieron muchos registros interesantes, y si queremos ver cómo una placa tectónica o un lugar de la ciudad o del país se ha desplazado alrededor del tiempo, tenemos que hacer un estudio multitemporal y comparar justamente las coordenadas antiguas con el sistema de coordenadas con el cual fueron, digamos, construidas, con las coordenadas de hoy que son tan precisas, que hablaremos al final de esta charla, y eso no coincidirían por el nivel de precisión. Por eso es importante que nuestros estudiantes conozcan rápidamente estos acontecimientos históricos, tengan un modelo matemático bastante claro para
poder afrontar el reto de hacer estas transformaciones de coordenadas y aportar de esa manera a diferentes estudios en áreas, por supuesto, como la geodesia, todas las ciencias de la Tierra, la cartografía, los sistemas de información geográfica. Así que, bueno, ese ejercicio realmente es bastante interesante. Vemos ahora en pantalla trabajos que se hicieron muy recientes en Colombia, ¿de acuerdo? Digamos que esto fue del siglo pasado, la red del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Varios de esos puntos de latitud y longitud fueron determinaciones astrogeodésicas, es decir, con instrumentos ya mucho más modernos como el teodolito, observábamos estrellas durante diferentes noches y muchas estrellas con trabajos muy, dedicados, profesionales, lograron determinar las primeras redes geodésicas del país que a posteridad permitieron crear las primeras cartografías. El Agustín Codazzi nace por allá a finales del año 38 y una de las unidades fundamentales de trabajo allá era la geodesia, pero la geodesia se tenía que hacer con astronomía y con topografía. La astronomía entonces permitía definir dónde estábamos en todo el globo terráqueo y la topografía hacer la extensión de esas coordenadas ya en una superficie plana para hacer ya, digamos, obras de infraestructura, vías, carreteras, edificios, ciudades y demás. Entonces esto es un avance realmente significativo. Y por supuesto, en esta parte inicial se veían los datum, tanto los horizontales como los verticales, y una gran cantidad de desarrollos. Y acá estamos viendo ahora en pantalla justamente las dos placas. La antigua, que se hizo con observaciones astrogeodésicas con teodolitos y, digamos, equipos óptico-mecánicos. Algunos de esos tenemos allá en el Museo del Observatorio Astronómico, con que de hecho yo alcancé a trabajar con algunos de ellos. Mis profesores trabajaron mucho con ellos. El profe Ramón de Luis precisamente fue el que tuve la fortuna de que me enseñara a mí la astronomía y nos explicaba esos métodos antiguos, o clásicos más bien, ópticos, que permitieron en Colombia definir la red geodésica nacional. Y ese punto, esa placa más pequeña, esa columna, ese mojón más pequeño que está en la fotografía que estamos viendo acá detrás, ese fue determinado con coordenadas astrogeodésicas, con equipos mecánicos. Y el otro, el que está más abajo, fue materializado cerca del año 96-98 por el Agustín Codazzi, ya con la tecnología GPS. Ha habido cambios de datum, cambio de sistemas de referencia, cambio muy recientemente tenemos ahora un origen nacional. Antes de eso teníamos 6, 7 orígenes que con ellos hacíamos la cartografía. Así que este recuento y esta materia de astronomía de posición, que es una de las que dicto acá en la Universidad, la astronomía esférica, precisamente hacemos este barrido esquemático, secuencial, con el aporte matemático que se ha hecho con diferentes, digamos, los diferentes avances de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, y nos permiten actualmente entonces poder hacer estas comparaciones y preparar a los estudiantes, porque algo que no dije acá es que en esta materia de la astronomía esférica, suponemos que la Tierra es esférica, después pasan a ver geodesia geométrica, donde el modelo de la Tierra es un elipsoide, después van a pasar a ver la geodesia física, donde el modelo de la Tierra es un geoide, ¿de acuerdo? Y finalmente en la geodesia satelital, la tecnología actual, moderna y reciente, que tenemos un conjunto de equipos, digamos, de última tecnología, con todas las constelaciones satelitales disponibles, pueden los estudiantes entonces hacer levantamientos y por qué no hacer esos estudios multitemporales que les he contado en otro momento. Esta imagen es muy bonita porque nos presentan precisamente la antigüedad de cómo los antiguos, con equipos muy básicos, muy rudimentarios, sin mucho cálculo, se dieron mañas, echaron el cabezazo, ¿de acuerdo? De ver estrellas y posicionar, determinar alturas, hacer proyecciones, proporciones. Y ahora con la tecnología GPS, que basta con que saquemos nuestro smartphone, tenemos rápidamente nuestra ubicación, pero la tecnología sigue avanzando porque hay retos aún más grandes y eso es lo que nos muestra la tecnología. Pasamos de este ejercicio muy bonito hace más de 2000 años, donde Eratóstenes, midiendo justamente o habiendo determinado por el movimiento anual del Sol, el Sol se mueve en la esfera celeste de norte a sur, describiendo un ángulo ahí, digamos, específico, y en el solsticio de junio, denominado en el hemisferio norte como el solsticio de verano, se aprovechaba esta observación que tenemos acá en pantalla porque el Sol pasaba por ese pozo de agua y se proyectaba hacia el centro de la Tierra. Ese mismo día él mandó a un ayudante suyo, a un cadenero, unos cuantos kilómetros hacia el norte a otra ciudad, estamos entre Siena y Alejandría, y le pidió que midiera la altura de esa torre que está ahí y la sombra que proyectaba. Y utilizando la trigonometría plana logró determinar ese ángulo pequeñito que tenemos allá arriba, que lo proyectó por una simplemente proporción, digamos, trigonométrica al centro de la Tierra, y con ese ángulo él hizo algo muy interesante. Utilizó la ecuación del perímetro, pero la dividió para ese pequeño pedacito y logró estimar cuánto
era equivalente a esos 4.400 estadios que el ayudante de Eratóstenes caminó en grados, y con esa proporción logró determinar por primera vez el radio de la Tierra. Tuvo una precisión bastante interesante, más del 92%, cometió algunos pequeños errores, como por ejemplo que las dos ciudades no estaban en el mismo meridiano, y algunos otros pequeños por ahí, que son objetos allá más profundos de la clase, pero es la primera persona que sin tecnología, digamos, digital como la que tenemos hoy en día, logró medir por primera vez el radio de la Tierra, y por eso es considerado el primer geodesta. Adicionalmente les puedo contar que hoy en día no solamente cuando hablamos de GPS, hablamos del GPS, que es la constelación satelital, digamos, creada por los Estados Unidos, sino tenemos la otra constelación que es la rusa, tenemos otra constelación que es la europea que se llama Galileo, y la constelación china que se llama Beidou. Estas 4 constelaciones, si voy a comprar un GPS nuevo en mi smartphone, pues hay que ir revisando que mi smartphone tenga la capacidad de recibir ojalá 2, ojalá 3, ojalá las 4 constelaciones, porque eso va a garantizar que tenemos más estrellas que hemos creado, ¿de acuerdo? Reemplazando las estrellas, digamos, que veían los antiguos, colocamos estrellas alrededor de la Tierra, y con la radiación electromagnética tenemos la capacidad de recibirla con nuestro smartphone, hacer un procesamiento muy rápido, ¿de acuerdo? Y tener una precisión que pues ellos hubieran quedado maravillados, que en cuestión de segundos tuvieran precisiones de 10 metros, de 20 metros, incluso aún más altas de estas distancias. Entonces es realmente interesante poder ver y analizar, y en los cursos ya más avanzados de geodesia veremos allá toda la carrera espacial, desde el Sputnik hasta la primera idealización de lo que era el sistema GPS, hasta llegar a los tiempos modernos como vemos acá en esta imagen, donde tenemos ya 4 constelaciones satelitales dedicadas exclusivamente para el GPS. Así que hoy no tenemos el problema de posicionamiento que teníamos en otros momentos, pero seguimos teniendo retos. Hay que tener la alta precisión, hay que tener mejores servicios, y hay que garantizar que nuestros equipos, hacían los más básicos, puedan obtener unas precisiones altas para mejorar la movilidad, el posicionamiento, la prevención de desastres como los que pues, de vez en cuando suceden desafortunadamente en nuestro país, y aportar, ¿por qué no?, a servicios como los de ambulancias, bueno, todos los de sistemas de información geográfica. Así que bueno, quería contarles eso rápidamente. Un abrazo para todos y un saludo acá desde la Facultad de Ingeniería, Proyecto Curricular de Ingeniería Catastral y Geodesia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos vemos pronto. Hablemos de Ingeniería UD.